Muy buenas a todos y a todas. Nos preparamos ahora para un tema de gran interés, un negro episodio de la historia de Europa marcado por la crisis de la democracia, el auge de los sistemas políticos fascistas y el ascenso de personajes conocidos como Benito Mussolini y sobre todo Adolf Hitler. En este tema comenzaremos donde lo dejábamos en temas anteriores, comentando situaciones de los años 20 y en especial de los años 30 con la Gran Depresión que conducen a la pérdida de la confianza en el parlamentarismo y cómo la gente empieza a mirar hacia los extremos políticos. Seguidamente analizaremos las bases ideológicas y sociales del fascismo, es decir, en qué consisten estos movimientos políticos y qué apoyos lograron para alcanzar el poder. Y finalmente comentaremos los aspectos más importantes del origen y la evolución de la Italia fascista y la Alemania nazi, los ejemplos por excelencia del llamado fascismo clásico. Y digo fascismo clásico porque, como sabemos, el término fascismo aún se emplea a día de hoy, lo cual da para un debate acerca de la evolución de estas corrientes y de hasta qué punto siguen o no vivas a día de hoy. Vamos a por el tema. Si por algo se caracterizan los años 20 y 30 a nivel político, es por el desarrollo de los extremismos. En el caso de la izquierda, con el comunismo, completamente puesto en marcha a partir de la revolución bolchevique en Rusia y llegando a separarse de otros grupos de izquierda como el socialismo. En este tema será el turno de los grupos de extrema derecha, caracterizados por ser conservadores al máximo, llegando al punto de ser antidemócratas, y son ultranacionalistas, exaltando al 200% el sentimiento patriótico, el valor de la nación y la necesidad de su superioridad. El país está por encima de todo, incluso de las personas. ¡España! 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 ¡Por Narnia! Para entender el nacimiento de estos grupos debemos irnos al contexto de la década de los 20 y los 30. El fin de la Primera Guerra Mundial conduce a una etapa a priori democráticamente favorable, ampliándose los derechos, el sufragio universal, los movimientos reivindicativos a favor de la mujer y, en definitiva, la consolidación del modelo de democracia parlamentaria y pluripartidista. Recordemos que en temas anteriores ya habíamos visto apariciones de nuevos partidos, por ejemplo, los relacionados con el socialismo y el movimiento obrero. Pero igual que ese clima más abierto a nivel político significa que se organizan partidos obreros, también abre la puerta a la organización de partidos de ultraderecha que puedan participar en el sistema parlamentario e intentar que sus ideas acaben llegando a un gobierno por la vía democrática y legal. No podemos olvidar que Hitler fue todo lo que fue, pero tiene su triunfo electoral. La cuestión es por qué. ¿Cómo van a ascender unos partidos cuya ideología hoy por hoy consideramos moralmente muy cuestionables? El origen está en la Gran Depresión de los años 30. La crisis del 29, los conflictos sociales y el movimiento obrero, la tensión internacional fruto de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, la mala situación económica, el paro y un largo etcétera hacen que la población pierda la fe en el sistema y empiece a mirar hacia los extremos. La prioridad ya no es tener un sistema necesariamente democrático, sino un sistema fuerte que dé soluciones inmediatas a los problemas de la población, problemas que la democracia parlamentaria liberal no estaba consiguiendo resolver. Va a aprender la gente. La democracia no funciona. En este contexto crece la polarización política, como decimos, los extremismos. La izquierda, que ya vimos cómo se divide en moderados reformistas o radicales revolucionarios, se vuelve más radical bajo el pretexto de acabar con el capitalismo y la clase burguesa opresora, que sería culpable del malestar social y las pésimas condiciones. La derecha, por su parte, también se vuelve ultranacionalista y autoritaria. Necesitamos un Estado con un poder lo suficientemente fuerte como para acabar con los conflictos, que por supuesto serían culpa de la lucha obrera, y eliminar la amenaza comunista, ya que se mira de reojo a Rusia, donde ya estamos en pleno crecimiento de la URSS, donde había triunfado el comunismo, y no se podía permitir que las ideas comunistas siguieran expandiéndose por Europa. Por tanto, la crisis económica, de paro, conflictividad y desconfianza conduce al radicalismo y, en consecuencia, al retroceso de la democracia. Las clases bajas apuestan por la revolución. Las clases medias aceptarían someterse al autoritarismo de la ultraderecha si eso significaba un Estado fuerte que solucionara estos problemas. El resultado, el fascismo,
Un Estado fuerte que exalte el nacionalismo, que se preocupe por el progreso y la superioridad del país por encima de todo y que acabe con cualquier conflicto social y grupo revolucionario. Y por supuesto ya está bien de conflictos políticos, tiene que haber un solo partido, y así, como no hay donde elegir, tampoco habrá por lo que pelearse. Por tanto, el fascismo es una ideología que en buena parte se sustenta en el miedo a la crisis, a la revolución comunista, a la inestabilidad, soluciones rápidas, aunque eso implique medidas desesperadas, a grandes males, grandes remedios. De ahí que las bases sociales del fascismo sean en buena medida grupos temerosos de este contexto. ¿A qué conduce esto? El sistema democrático solo se salvará en países donde ya se encuentra plenamente asentada la democracia, como Francia e Inglaterra. Se supone que estás muerto. ¿Y no lo estoy? Paso. Para la loro. Parlore. Parsi. Parti. Parmonto. ¿Parlamento? ¡Eso es! ¡Parlamento! ¡Parlamento! Bocazas. Maldigo en todos los idiomas al que inventó esa palabra. Otros grupos sin democracia o con democracia en fase inicial o incluso experimental, como el caso de la propia España, serán carne de dictaduras, en el caso de España la de Miguel Primo de Rivera, y más adelante, como nos sonará más, la de Francisco Franco. Aún así, en prácticamente todos los países aparecerán partidos de ideología fascista, aunque su impacto no siempre sea igual de elevado. La prioridad de la democracia será reformar el capitalismo para atajar la crisis económica, procurar la salvaguarda de las instituciones liberales e integrar a los grupos socialistas en el Parlamento, a los que defendían sus ideas por la vía legal y no revolucionaria, evitando los conflictos. Del otro lado, la creación de sistemas totalitarios y dictatoriales en zonas no democráticas, de poca tradición democrática o que sufran en buena medida los efectos de la crisis. Esto significa el fracaso de la vía parlamentaria y el auge de grupos ultraderechistas. Los casos clave, como sabemos, serán Italia y Alemania, los dos que corresponden con sistemas pura y plenamente fascistas, aunque en otros territorios, sin llegar al mismo nivel, también hay sistemas autoritarios, y generalmente dictaduras de derechas. Y con esto cerramos este primer vídeo introductorio, viendo un poco cuál es el panorama general que permite al fascismo entrar en escena, una corriente muy ligada, como comentábamos, a la crisis, la frustración, el miedo y las soluciones inmediatas y extremas independientemente del precio moral, político o humano a pagar. En el siguiente vídeo veremos un poco más a fondo las características ideológicas y sociales del fascismo. Esto no ha hecho más que empezar.